AM830. Radio del Pueblo. Piensa Nosotros y el Consorcio. Email nosotrosyelconsorcio@gmail.com. Facebook www.facebook.com/Nosotros y el Consorcio. Creación y dirección Norma Teuner. Nosotros y el Consorcio. Nosotros y el Consorcio. Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por volver a encontrarse con nosotros. Hoy es un día ideal en Buenos Aires, un día de lluvia, un día tranquilo, un día para estar compartiendo un mate, un rico café y escuchar Nosotros y el Consorcio, que como ustedes saben es un espacio dedicado a tratar humildemente de resolver la problemática consorcial. Esto es, los conflictos que a menudo surgen entre la administración y el resto del consorcio. Nuestro programa se ha agrandado, tenemos nuevo horario, nueva mesa, y la mesa está compuesta por el equipo del Foro de Abogados de la PH. Debo decir que es un equipo excepcional. Hoy contamos con la presencia del doctor Héctor Breckman. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día Norma, amable oyentes, amable audiencia. Un placer compartir hoy con ustedes en un día que se asocia, el cielo se asocia al carnaval, que así es el juego del agua típico, así que bueno, así con mucho gusto compartimos hoy este espacio. Bueno, tenemos también la presencia del doctor Hugo Milione. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Norma? Saludos a toda la audiencia, saliendo de un resfrío, con que sí está la voz. Estamos todos más o menos. Flotando un poco la cosa para, bueno, en alguna medida con un día más feriado uno sale repuesto para la semana, ¿no? Pero así bueno, es. Saludos a toda la audiencia. Bueno, y vamos a nombrar a nuestros compañeros de equipo que, como ustedes saben, vamos rotando y hoy no están. Bueno, el doctor Sebastián Areitio. El doctor Jorge Resqui Pizarro. Y el doctor Gustavo Griffith. Somos los que formamos el equipo del Foro de Abogados, especialistas en propiedad horizontal. Así es, así es. Y vamos a decirle a nuestra audiencia, porque después nosotros nos embarcamos ahí en todas las preguntas, en todas las novedades, y se nos pasa lo más importante. ¿De qué manera nuestros oyentes pueden comunicarse con la gente del foro y con la gente de Nosotros y el Consorcio? El foro tiene su página, que es www.forodeabogadosph.com.ar, ¿sí? Después tenemos el Facebook, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el Twitter, que es @foroabogadosph, y el mail, que es forodeabogadosph@gmail.com. Y Nosotros y el Consorcio tiene su mail, que es nosotrosyelconsorcio@gmail.com. También nos pueden ver en vivo, sí, por la radio, y estamos saliendo en vivo, como todos los lunes. Se pueden comunicar también al 4371-7045, al 4371-7046. Y vamos a dar un pequeño pantallazo de las novedades que han surgido en estos días en el ámbito de la propiedad horizontal, y después vamos a contestar, van a contestar mis compañeros, las preguntas que nos han llegado, que son, pero unas cuantas a través del foro, ¿eh? La verdad que no damos abasto, o sea, vamos creciendo. Nosotros les agradecemos mucho. Saben que nuestra inquietud es llevarles el conocimiento, la experiencia, para que puedan, como dije al principio, ir resolviendo los problemas que eventualmente pueden surgir con la administración. ¿Quién quiere tomar la posta? A ver qué ha estado pasando en estos días en el ámbito consorcial. Bueno, yo creo que debemos pensar que lo consorcial no está alejado del contexto general en el cual se mueve nuestra sociedad. En este momento, todos lo sabemos, vivimos un momento pleno de conflictos económicos, sociales, incluso gremiales, con distintas características. En general,
también no podemos soslayar que estamos en un año electoral. Entonces, según sea, siempre digo lo mismo, según sea el color de quien habla, la simpatía que profese, seguramente va a poner el acento, como vimos o como oímos en el discurso del señor presidente de la Nación, en el último que ha dado, pone relevancia en aquellos aspectos más positivos. Es lógico que el oficialismo hable de lo más positivo y seguramente la oposición hará algo diferente o dirá cosas diferentes. En ese contexto, lo que a mí me ha llamado la atención es la aparición de encuestas o de, digamos, sí, podría decir relevamiento de situaciones en donde está creciendo mucho la morosidad en el pago de las expensas. Eso, si bien para nosotros como abogados, esto Hugo lo debe también compartir, bueno, es una fuente de trabajo, pero no es lo más adecuado, no es el contexto en el cual uno quisiera ver el desenvolvimiento social al respecto. ¿Qué pasa? Es insoslayable, los costos están creciendo, hemos hablado muchísimas veces aquí de cuáles son las verdaderas causas de la suba de las expensas que a la larga origina la morosidad, ¿no? No es un secreto. Cuanto más sube los costos, bueno, evidentemente se registra un mayor nivel de morosidad. Entonces, voy a reiterar un concepto. El vastamente pronunciado por aquí, por estos micrófonos y en otros lados donde exponemos nosotros. Cuando nos preguntan, siempre decimos lo mismo. El verdadero motivo por el cual no se encuentra un freno, sobre todo en materia de suba de expensas en cuanto a emolumento, en cuanto a lo que percibe el personal del consorcio, es la falta de una representación adecuada en los niveles en los cuales se deciden los ingresos que va a tener el encargado suplente, etcétera, etcétera. Ese es un factor que para mí es muy importante y no quiero dejarlo de lado. Además, obviamente, está el costo de los servicios y el costo de todo lo que implica reparaciones, porque esto es así, si aumenta los precios, seguramente aquellos proveedores de servicios para el consorcio van a aumentar sus prestaciones, es decir, van a aumentar sus precios y van a aumentar lo que perciben. Por lo tanto, esto sigue encareciendo. Por eso dije al principio que en mi opinión no podemos dejar de lado que el tema consorcial es uno más de los que integran el contexto social. El año pasado, por ejemplo, se había establecido más o menos un promedio de aumento del 43% sí, de las expensas, ¿no? Así es. Y se calcula con un poco de suerte ahora este año un 35% más. Pero eso tiene que ver, como decía acá Héctor, con los costos fijos. Los costos fijos no se pueden, o sea, no por suprimir o por estirar el plazo de un determinado, digamos, servicio de desinfección, le va a redundar, ese es mínimo, o sea, el costo laboral, los que tienen edificios importantes, a lo mejor con su encargado, su ayudante, ¿no es cierto? Bueno, pero eso yo creo que tiene mucho que ver también con la participación. Sí, que generalmente es mínimo. En la medida en que el consorcista no se involucre, no participe, no exija, lamentablemente, como dicen los chicos, estamos en el horno. Y además, a ver, si no podemos ir a lo macro, que sería a lo que aspiramos siempre, nosotros hacemos, y ustedes han participado generosamente, en algún que otro taller en Caballito. Y mi aspiración como consorcista ha sido siempre tratar de llegar al tema de paritarias donde participen los consorcistas. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a un taller, la problemática de la relación entre el administrador y el consorcista es tan fuerte
que eso lamentablemente, ¿sí? Como digo siempre, lo urgente demora a lo importante, Claro, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos conocimiento y participación. En la medida en que no logremos unir estas dos variables, lamentablemente nos va a pasar siempre lo mismo. Hay una manera de paliar, que lo digo desde mi óptica de consorcista, que sería una intervención activa del Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios, tal como, digamos, una de las atribuciones que le confiere el código ahora es la de ser responsable de los aspectos financieros del consorcio. Entonces, no deberíamos llegar a una morosidad tan importante. Debería haber una participación para tratar de llegar a un acuerdo con el propietario moroso. Por otro lado, cuanto más aumenten las expensas, menor va a ser la capacidad de pago que va a tener el consorcista. Entonces, ¿qué hay que ver? Ver los artículos de limpieza cómo gastamos, ver los servicios cómo los utilizamos, ver, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el aspecto económico. Yo siempre digo, todo suma. Todo suma. Entonces, ver la cantidad de horas extras. Históricamente estamos acostumbrados a pagar horas extras. A mí la gente me dice, ¿cómo puede ser que tenga 100 horas extras? Y las tiene, o sea, hay 100 horas extras. Entonces, señores, tienen que saber que hay forma de manejarlo. La hora extra es algo excepcional, es algo que debe quedar reflejado en el libro de órdenes, es algo que hasta se puede decidir por asamblea. Va a hacer tantas horas extras en el término de tanta cantidad de días, en tal horario, y para ser aplicado a tal trabajo. Yo Sí. personalmente creo, Norma, que vos ponés el acento en algo muy importante, que es la participación, y también hay una palabrita que yo suelo utilizar, el control. Exacto. El control de la Exacto. gestión. Exacto. Y eso ya no depende, como antes hablábamos, yo acentué lo macro, digamos, Sí, el sí. contexto social Sí, que sí. está pasando y señalé el problema que es la morosidad, pero hay un aspecto que es, digamos, subjetivo, Sí. que es el de cada consorcio individual en el cual la gente no participa. Claro. Eso sí, se queja. Total. Eso sí, después tiene mora. Eso Sí, sí, después vienen los conflictos. Sí, sí. Eso sí, se acentúa un resentimiento entre Sí, la sí. gestión del administrador con los copropietarios y además, a la larga, se produce un resentimiento de los servicios, es decir, no Total. una disminución Sí, de los sí. servicios, cómo se prestan. Y esto hay una sola forma. Y se da, cuando yo marqué que había una necesidad de participación ciudadana de parte del consorcista en las esferas de decisión, concretamente vos lo dijiste con todas las letras, en las paritarias, también notamos que la no comparecencia, la no concurrencia a las asambleas, la no conformación de consejos de propietarios, o si no se quiere llegar a integrar un consejo de propietarios, poner la mejor voluntad, solidarizarse, porque en definitiva es una cuestión que también compete al resto de los consorcistas y también a uno mismo. Por supuesto. Entonces, si no controlamos una gestión, si no buscamos presupuestos, si no participamos en las asambleas, esa sería la participación individual en cada consorcio. Reitero, vos atinadamente lo marcás, lo señalás, porque nosotros como sociedad seguimos con la teoría, o no sé si teoría, el postulado del no te metas. Exacto. Entonces, total, ¿qué me voy a meter si van a las asambleas y discuten y Seguro. dicen cosas y después resuelven 2 o 3, etcétera, etcétera? Con eso justificamos Exacto. el no concurrir. Y Exacto. con eso justificamos el no controlar, y cuando vienen las expensas caras, sí, todos nos juntamos. ¿Usted vio, señora, cómo aumenta? ¿Vio lo que aumenta? ¡Qué barbaridad lo que La nos culpa cobra! es del administrador. La culpa siempre, invariablemente, suele ser de la mala gestión que se le Exacto. atribuye a un administrador, y Exacto. bueno, y no a la falta de control. Es decir, Exacto. miremos lo que no hacemos nosotros.
también. Bueno. Esto es un pantallazo. Y la otra cuestión en la cual ha habido algún movimiento, se está generando, en mi opinión, está activo el tema de los alquileres. Vamos a hacerlo cortito porque rápido te lo digo. Muy rapidito y al pie, como dicen los chicos, porque simplemente tenemos que está muy activo el tema en los distintos foros en donde concurrimos y a donde participamos, tanto por parte del gobierno como por parte de entidades, entre ellas las inmobiliarias, están muy activas operando sobre aspectos, operando quiere decir para ver cristalizados sus puntos de vista en proyectos normativos sobre la ley de alquileres. Bueno, bárbaro, perfecto. A ver, argentinos a las cosas. Bueno. Tenemos muchas preguntas, así que les agradecemos a nuestros oyentes el apoyo, la confianza y como digo siempre, si ustedes sienten que nuestro programa los ayuda a resolver sus conflictos, no dejen de recomendárselo a sus amigos, ¿sí? O sea, todo suma. Hemos recibido, pero tengo acá, y siguen entrando, la verdad que no nos dan respiro. Bueno, tenemos una preguntita de Juan Carlos de Palermo, ¿sí? Gracias, Juanca, por haberte comunicado. Dice, hay un encargado que tiene departamento en el edificio del consorcio, pero no vive allí. ¿Es obligatorio que viva en dicha vivienda? A mí acá me parece que, no sé ustedes qué opinan, pero hay que ver si el departamento de este señor es propio, cosa que no tendría por ahí ninguna obligación de vivir, o es el departamento que provee el edificio al encargado para que viva. Me parece que son dos cuestiones distintas. Si me permiten, voy a aportar algo al respecto. Mi punto de vista es simple y depende de la forma en que fue contratado el encargado. Si el encargado fue ¿con qué categoría figura? Vivienda, claro. Con vivienda. Esto, la ley es muy clarita, debe vivir ahí, y esto tiene un correlato. No solamente debe habitar esa vivienda y no otra, sino no puede alterarse ese destino. Hoy día vemos que se altera rápidamente el carácter de vivienda que se le ha otorgado, de la unidad que se le ha otorgado. Y también tiene paralelamente una contraprestación que va de suyo, es obvia, que es que él la debe mantener en condiciones de habitabilidad, de conservación de higiene, y la debe destinar, y acá hay algo que creo conversamos en alguna ocasión aquí en el programa, que la debe habitar él y su núcleo únicamente. Más, ¿te acordás que? Sí, lo hablamos. Lo hablamos, sí, lo hablamos. Cuando dijimos que de tanto en tanto aparecen parientes extraños que lo vienen a visitar. ¿Recordás, claro, Norma? Esto nos viene a cuento porque precisamente en época de vacaciones es común que aparezca la familia a pasar unos días en Buenos Aires. Y entonces habitan en una unidad que tiene, digamos, una capacidad limitada, que sería para un núcleo familiar mínimo, entran a aparecer algunas y se ven caras extrañas en el consorcio. Claro. Esto tiene también un riesgo para el consorcio, y esto tienen que meditarlo. Cuando ocurran estas cosas deben ser denunciadas a aquellos administradores que obviamente no viven en el edificio. Seguro. Hay que ponerlo en conocimiento. Seguro. Pero no como una cuestión para tener una situación personal de con enojo, el encargado, claro, sino porque, señores, le pasa algo a cualquier persona que está de visita, y seguramente el consorcio se va a ver, va a tener que afrontar una situación no deseada con un gasto que puede ser más o menos grande. Además, y esto también deseo recalcarlo, la unidad que se le da al encargado debe no solamente ser habitada y conservada en buen estado, sino que el administrador tiene facultades. Exactamente. Y yo le suelo recomendar a los administradores
visiten la unidad periódicamente, porque hay gente que, en fin, se acostumbra a vivir de una manera y lo tiene descuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entiendo que está contestado que si es con vivienda que ha sido contratado y está la unidad, él debe ocupar la misma, con la característica es que lo debe hacer y debe pernoctar en la unidad en las jornadas hábiles. Claro. Esto origina otra pregunta, obviamente. ¿Qué pasa si el encargado durante los fines de semana o días feriados no está? Bueno, es un ser humano, seguro, tiene derecho tiene derecho a una vida social, seguro, es un dependiente o empleado, no es un esclavo, seguro, pero los días hábiles debe permanecer ahí. Bueno, queda claro entonces, porque realmente no me termina de cerrar, pero bueno, lo que debería averiguar el oyente es si la vivienda es del consorcio, si el encargado figura en su recibo de sueldo como encargado con vivienda, claro, porque en definitiva, si fue una vivienda que compró el encargado de su dinero, ya es distinto, es otra cosa. Ya es propietario, ya cambia la figura. Es propietario y cambia la figura. Así que en derecho yo suelo decirle, muchas veces este tipo de circunstancias, responder preguntas, van a casos, cuando son formuladas, son casos que el oyente que la formula, o quien formula la pregunta, conoce el caso, pero no es un caso uniforme, hay que distinguir en cada caso. Exacto, hacer lo más clarito posible, Claro, porque estas cosas se prestan a confusión. Pero bueno, fundamentalmente siempre tener en cuenta la forma en que fue contratado. Claro, Eso es claro, elemental. claro. Es fundamental. Bueno, acá tenemos Marta de Caballito, gracias Marta por comunicarte, que nos hace una pregunta que tiene que ver con el tema con el cual iniciamos nuestro programa, por lo menos con un aspecto del tema. ¿Quién debe certificar la deuda de expensas? ¿Solo el administrador o también el consejo? En principio, siempre como representante legal, el que debe certificar la deuda de expensas es el administrador. Aunque también tiene que ratificarlo el Consejo de Propietarios. Claro. Hay una probable reforma ahora que probablemente le iban ¿Otra a más? sí, no Porque alcanza. eso es del 2015. Pero digamos, lo actual es que Claro. extiende el certificado Claro. de deuda ratificado por el Consejo de Propietarios. Claro. Eso está especificado en un artículo del Código y lo menciona expresamente. No, en el caso de acefalía, aunque el administrador puede, por renuncia o por algún otro motivo, no estar ejerciendo la administración o fue despedido, mientras el Consejo de Propietarios está en funciones hasta que se designe un nuevo administrador, pueden ellos certificar una deuda para el caso de iniciar una acción judicial o que una unidad se venda, ¿no es cierto? Recordemos que el Consejo suple al administrador, como decía el doctor Milione, en caso de que éste por diferentes circunstancias no pueda estar al frente del consorcio. Pero ese reemplazo tiene una validez de 30 días, ¿verdad, doctor? Corríjame si me equivoco. La validez de la permanencia del consejo al frente del consorcio, de acuerdo al último... Y tiene que designar dentro de un determinado plazo el nuevo administrador. 30 días, exacto, 30 días. Y menciona justamente el artículo 2048, para ser más concreto, dice que el certificado de deuda debe ser emitido y certificado por el administrador del consorcio. Y en su parte final, bueno, si el Consejo de Propietarios existiese, pero también hay algunas a veces anomalías en las cuales hay edificios que el Consejo de Propietarios está conformado por gente que no vive en el edificio. Claro. Cosa totalmente, digamos, anómala, ¿no es cierto? Exacto, sí. El Consejo debe aprobar el certificado suscribiéndolo. Si no hay Consejo, bueno, deberá acreditarlo ante el juzgado con el acta de asamblea protocolizada. Exacto, exacto. Bueno, estamos con el tema, está muy en boga esto del tema de las expensas, le preocupa a mucha gente, ¿eh? El administrador arregló un juicio con un copropietario que debía expensas y le hizo una quita de la deuda. ¿Está facultado para esto?
Bueno, esta es una pregunta que yo la voy a dividir la respuesta. ¿Cómo no? La respuesta a priori es no. No está facultado unilateralmente. Ajá. Es decir, si por sí el administrador llega a un acuerdo y disminuye, para eso no está facultado, excepto que una asamblea de copropietarios lo faculte a tal efecto. Pero el crédito de expensas es un crédito, es un patrimonio que le pertenece al consorcio, y el administrador, que es un mandatario, no puede por sí arreglarlo sino una autorización. La autorización, ¿cuál es el órgano que la tiene que dar? La asamblea. Claro. Sin esa, digamos, esa facultad que le otorgaría una asamblea, él unilateralmente per se no puede hacerlo. Y también podría ocurrir, es más improbable, pero que algún reglamento le diera unas facultades extraordinarias a la administración. Existen. Yo no lo he visto. Sí, No, tampoco. Yo no lo he visto. Existen, está facultado Yo no para... lo he visto. Sí, Para, yo los he visto. Ah, bueno. Yo los ya he queda, visto. yo, No tantos, pero he visto más de uno. Yo no he visto ninguno y realmente me llamaría la atención porque, repito, acepto lo que vos decís, indudablemente, esto cada uno sabe lo que ha visto, pero es una facultad. Pensemos que en el caso típico de un administrador que tiene un vínculo de amistad o que quiere favorecer a algún propietario. Si se aprobase eso, que yo reitero, creo tu palabra, por supuesto, desde ya, pero yo no he visto ninguno, me parece que sería una cuestión a plantear, a reclamar, a no aceptar directamente. En todo caso, ¿qué pasaría si aún en ese caso de la aprobación, una asamblea posterior, porque si el administrador lo arregla por sí es fuera de la asamblea, es con anterioridad a la asamblea, si una asamblea posterior, el caso es, el supuesto es puesto a consideración y una mayoría dice que no, que ese acuerdo perjudica en vez de favorecer al consorcio. En ese caso yo creo que sería judiciable la cuestión, obviamente, y reclamable, y me parece que no quisiera estar en el lugar del administrador en ese caso, por decirlo brevemente. Pero hay algo que les comento también y que tiene que ver, porque a veces uno dice le hizo una quita, pero tenemos que ver cómo se van calculando los intereses de la deuda. Lo que pasa que en este caso, digamos... porque la quita generalmente tiene que ver con la forma en que los administradores calculan los intereses. Bueno, porque se usa el sistema de anatocismo, eso que no corresponde. El anatocismo interés sobre interés, eso está penado, pero acá hay una cuestión que sí es importante. Volvamos a algo. La economía argentina fluctúa muchísimo. Por lo tanto, una tasa de interés hoy admisible, seguramente en un tiempo, en unos años, la vamos a ver como una cosa extravagante, sea por poco, sea por mucho, según sea la cuestión inflacionaria. Ahora, eso, vamos al fondo de la cuestión, ya sería eso más casuístico en cuanto a cuál sería el interés a aplicar, pero no que el administrador esté facultado para hacer una quita en el crédito. Si vos hablas de interés es distinto. Por eso, cuando se habla de quita, yo quiero ver a qué se refiere la quita. Porque, insisto, el modo en que los administradores liquidan a los morosos es por el sistema de anatocismo. No es por... En general, todos. Y no es casual que cuando uno va a un juicio de un supuesto, juicio que puede llegar a ser de 500.000 pesos, se termina pagando mucho menos. ¿Por qué? Primero porque el juez aplica el interés que está establecido, la tasa del Banco Nación, ¿sí? Que generalmente no tiene nada que ver
con lo que piden los reglamentos, o como decía, Claro. bien decía Héctor, el nivel inflacionario y todo lo demás. Y segundo, porque no permite de ninguna manera que se haga bajo el sistema de anatocismo. Pero bueno. Claro, yo vuelvo a que la pregunta, así como está Sí, formulada, sí. si tiene alguna factibilidad del administrador para realizar por sí quitas, no, salvo autorización de una asamblea. Esto es mi opinión. Además, como el crédito es patrimonio del consorcio, ¿Seguro? lo único que puede hacer el administrador es convenir, a lo mejor inclusive con propuesta, ¿no es cierto?, con la propuesta al Consejo, un convenio de pago. Totalmente. Para dar una facilidad. Totalmente. Porque no nos engañemos que a la ejecución de expensas se llega en última instancia. Por favor, es mejor 1000 veces, es un mal arreglo a un buen juicio. Claro. Sí. O sea que eso sería una solución salomónica, digamos. Claro. A ver, aquí nos dice Cristina de Barracas: en mi edificio se tomó la decisión mediante asamblea de destituir a la administración anterior y tomar una nueva. El problema es que la administración anterior sigue mandando la liquidación de expensas. ¿A quién le pago? Bueno, en primer término, generalmente habrá que ver si la asamblea que revocó el mandato estuvo legalmente constituida. Exacto. Porque también puede ocurrir que en muchos casos se hacen anomalías y la remoción está mal configurada, ¿no? Y luego, analizando la nueva designación del administrador, hay que también si la asamblea cumplió los mismos requisitos para designarlo. Esto tiene que ver con la validez de la decisión, ¿no es cierto? Y en caso de ser así, ver cómo le notificaron a la administración anterior la saliente, ¿no es cierto? Independientemente de todo, si está cumplido esto anterior, a la última asamblea que esté legalmente configurada es a quien se le debe pagar. Exacto. O sea, pero hay que verificar un poco toda la Exacto. forma constitutiva del nuevo o la forma de remoción del viejo, ¿no es cierto? Claro. Y en función de eso uno dice, bueno, este es el que está para pagarle. Y en caso de duda, habrá que aclararlo, ¿no es cierto? Vamos Yo a quisiera pedirle agregar- ver, vamos a hacer una pequeña Perdón. pausa. Hagamos ¿me una pausa y parece? después quiero Sí. aportar. No, aclarar no. ¿Terminar de ninguna con manera. este tema? ¿Terminamos Sí, ahora? si No, terminamos terminamos ahora ahora. es simple. Uno ha observado, y esto es producto de la experiencia personal que Seguro. uno recibe, que se dan muchísimos casos en los cuales terminan coexistiendo Dos administradores. Exacto, y sí. a la larga, es una situación no deseada, Sí. y a la larga, eso, en todos los casos, esto es invariable, quiero Sí. dejarlo consignado que es invariable. He visto siempre que el perjudicado a la larga es todo el consorcio porque se resienten los servicios. Porque Claro. al que, como cada administrador Claro. percibe una parte, no se sabe, y entre ellos seguramente hay un estado de beligerancia total, entonces no concurren armónicamente al pago de las obligaciones. Entonces, he visto casos, me ha tocado intervenir en casos, son terribles, para nosotros son desgastantes, los juzgados terminan hartos de las cuestiones y el consorcio resiente su funcionamiento. Sí. Por ende, son situaciones que conviene atajar lo más rápido posible y tener el sentido menos utilizado, que es el sentido común, tenerlo bien presente porque este tipo de situaciones terminan afectando al consorcista. ¿Y de qué manera? Porque Sí, yo sí, estoy sí. pensando en el personal. Sí, ¿A quién sí. responde ¿A quién el responde el personal? personal? No, pero además, yo pagué la factura Claro. de la luz, del otro, Claro. yo pagué esto, porque Claro. entre ellos no se comunican porque están Claro. peleados. Exacto. Cada uno tiene su interés. Y en caso Bueno, de un apercibimiento, Claro. ¿quién lo aplicó? ¿quién lo correctamente? aplicó? ¿Y en base Exacto. a qué? El Exacto. personal termina enloquecido, Exacto. trabajando mal, y el funcionamiento del consorcio, que es lo que a mí me interesa Exacto. señalar en este punto, dado este tipo de situaciones, termina muy resentido. Claro, bueno, entonces lo que debemos tener en cuenta es que a la hora de querer cambiar un administrador, uno a veces se lleva por vamos a hablar en términos criollos, se lleva por la calentura y quiere echarlo ya. Ya. Pero no, todo Ya. se hace de una Seguro. manera ordenada, de una Seguro. manera
en lo posible pacífica, porque eso va a redundar en un bienestar y en una tranquilidad para el edificio. Tiene que ver un poco el famoso dicho de que nunca hay que contestar y tampoco, digamos, actuar en caliente. O sea, exacto, exacto. Merituar y meditar un poco lo que ocurrió. Bajar unos decibeles, sí. Exacto. Bueno, ahora sí, le vamos a pedir a Mauricio, que es nuestro operador en estos días, que nos alimente un poquito el corazón y el alma con algo bonito y luego seguimos con estos temas tan interesantes. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Gracias, Mauricio. Qué placer, Frank Sinatra. Bueno, acá nos dice nuestro estimado Mauricio que tenemos a alguien que quiere hacernos una consulta. A ver. Mauricio, ¿hay alguien que quiere hacernos una pregunta? Perdón, ¿sale al aire? Hola. Sí, está al aire. Buenos días, mi nombre es Norma. ¿Con quién hablo? Quería preguntar en privado si era posible. Le escucho muy mal, señora. Sí, quería hacer una pregunta en privado si era posible. ¿En privado? Sí. Bueno, para eso tendría que llamar. Yo le voy a dar los teléfonos le voy a dar los medios de comunicación con el foro.
y usted la va a poder hacer sin problema. La página del foro es www.forodeabogadosph.com.ar. Después tenemos el Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el Twitter, @foroabogadosph, y el mail, forodeabogadosph@gmail.com. También puede comunicarse a nosotros y el consorcio @gmail.com. En cualquiera de estos medios de comunicación usted podrá hacer su pregunta, ¿sí? Yo creí que me atendería alguien. ¿Perdón? Pensé que me atendería alguien para hacer la pregunta. No, nosotros no respondemos preguntas en privado durante el programa. No va nunca a haber ningún trabajo. Le escucho Esa muy era la mal. Pregunta. Hola. Sí, Hola. Bueno, parece que se nos ha cortado. De todas maneras, muchas gracias por llamar. Bueno, muchachos, sigamos con lo nuestro. O sea, esto es un buen momento para decirle a nuestros oyentes que todas las preguntas que recibimos nosotras las contestamos al aire, porque estamos en el aire durante la programación, ¿sí? Les recordamos que nuestro programa va todos los lunes de 10 a 11, esto es Nosotros y el Consorcio, y es un espacio dedicado a responder toda la problemática consorcial junto al equipo del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Sí, tengo el placer de trabajar acompañada por los mejores profesionales, los más idóneos. Así que estamos muy, muy contentos. Como ustedes saben, mi nombre es Norma Teuner y tengo el orgullo de conducir este espacio. Y digo orgullo porque realmente me siento muy bien acompañada en esta nuestra radio amiga. Así que no duden en comunicarse con la gente del foro o con nosotros y el consorcio, porque si yo no soy profesional, soy una periodista que hace 25 años que estoy en el tema consorcial, pero más allá de mi experiencia como periodista, siempre es bueno tener el respaldo de un profesional. Así que por eso les digo, no duden de comunicarse con el foro o con nosotros, que le vamos a hacer llegar la pregunta al foro. ¿Sí? Continuemos porque esto de las preguntas está totalmente interesante. Ahora vamos a ver. El administrador aumentó sus honorarios de un mes a otro sin previo aviso. ¿Puede hacerlo? ¡Qué fea la actitud! Bueno, pero es una... yo diría, Norma, que últimamente es una práctica habitual. Muchos administradores que no actúan correctamente porque no llaman a asambleas en los plazos en los cuales les es obligatorio, argumentando justamente lo que conversábamos antes, que la inflación, que los gastos de la oficina, que esto, que aquello, que ustedes saben, tengo que movilizarme, tengo que esto, tengo que aquello, proceden a aumentar unilateralmente sus emolumentos, es decir, lo que van a percibir por su gestión de administración. Y lo hacen, y acá vuelvo al punto que señalábamos antes, con la complicidad. Vos me estás mirando y decís complicidad. No, si yo sé a dónde vas. La no y participación, coincido. el no control, exacto. La no participación, cuando el consorcista tome conciencia que este tipo de actitudes reprobables, porque la respuesta es obvia, el administrador no puede unilateralmente, es decir, por sí, exacto, aumentarse sus ingresos. Piénsenlo ustedes frente a cualquier situación laboral que desempeñen ustedes, que trabajen, etcétera. Si ustedes pueden decir, bueno, a partir de ahora gano más. No, paremos. Es decir, ubiquémonos. Solamente lo puede consensuar con una asamblea. Pero esa asamblea
tiene que ser específicamente Para eso. y tiene que decir claramente que se va a tratar los ingresos del Exactamente. administrador. ¿Por qué? Porque en esto hay una cuestión, no solamente de debate, que el administrador puede plantear legítimamente, más como hoy comentábamos, Seguro. están encareciéndose los costos, etcétera, Seguro. etcétera. Ahora bien, la respuesta es muy clara. No obstante, yo haría una pequeña excepción a esto. La excepción ocurre cuando el administrador en su carpeta presenta un plan de remuneraciones, es decir, Está bien. dice, yo por los 3 primeros meses, cuando Exacto. le pregunta, ¿cómo es su Cuando está remuneración? convenido a No, través cuando de- está exacto. convenido, cuando Exacto. cuando él asume y está convenido, Exacto. bueno, pero tampoco puede hacerse por un plazo mayor al que la asamblea debe ser Exacto. convocada. Esto lo quiero Exacto. dejar claro. La respuesta para la pregunta esta es clarísima. No No. puede él por sí. Ahora, con esta excepción, pero si una asamblea lo vota, lo delibera y lo vota y Lo aprueba. lo aprueba, listo. Yo al Ya- respecto quiero hacer un comentario basada también en mi experiencia. El código es taxativo en unas cuantas cosas y en el apartado que dice que menciona la forma de convocar a una asamblea, dice muy clarito que solo se deben tratar los puntos del orden del día. Sí. Entonces nos encontramos con este tema. Dice, a ver, remoción cuando debe el administrador Ratificación de la ratificación vigencia. del Sí, mandato. del Del mandato. mandato. Cuando Sí, hablamos del mandato. Entonces dice, mandato del administrador. Perfecto, hasta ahí está todo bien. ¿Qué pasa? Le renuevan el mandato al administrador y el administrador se aumenta los honorarios, pero no dice en la convocatoria a asamblea que si se va a renovar el mandato, también se debe aprobar el nuevo honorario, porque estamos en la misma situación. Yo Este entiendo. hombre... Sí. Yo entiendo que como cada año, justamente, la duración de la gestión del administrador debe ser ratificada o no, Sí. si se ratifica, de hecho lleva que en el mismo momento se converse. Porque, Está digamos, bien, pero se debe, pero debería hablamos de... figurar Claro, la relación. claro. En el orden del día, lo prolijo sería Exacto. eso. Contra eso hay dos cuestiones, la que acertadamente, en Sí, mi opinión, sí. acaba de señalar Hugo, Totalmente. pero hay otra. La asamblea es soberana, Exacto. dice una vieja máxima Exacto. del derecho. Entonces, a la luz de eso se podría, pero en la respuesta atinada y acertada, lo que Hugo consigna para mí también, lo comparto absolutamente, si en el momento en que se está confirmando, reconfirmando, como prefieras decirlo, continúa el mandato, es como si dijéramos te tomo nuevamente, y te tomo nuevamente puede implicar también, es cierto que si nos atenemos expresamente a lo que dice o no la normativa, es correcto, debería figurar en su caso retribución del administrador, confirmación o remoción o no, y Perdón, la gente debe estar enterada de que, va a haber un aumento, porque tampoco sabemos si el aumento es escandaloso, es normal, o sea, está afectando nuestro patrimonio. Entonces, si a mí no me ponen porque quizás tenga hay administradores que tienen un Sí. muy buen honorario Sí. y contemplan la situación y dicen, bueno, por 6 meses yo sigo dentro de 6 meses hablamos. Claro. Pero hay otro que se me va a aparecer con un 30 o un 40% y la gente está en ayunas. O sea, nadie sabe que este buen señor, cuando yo entiendo y considero que lo que ustedes dicen es correcto, pero también me pongo del lado del consorcista y digo, a mí me gustaría opinar, tengo derecho a opinar acerca del valor del honorario. Sobre todo, porque hay algo que estamos dejando de lado, y es la notificación a los ausentes. Y bueno, ahí va yo. O sea, Ahora voy a ir. lamentablemente, los señores administradores, en un 99%,
no han leído el Código Civil. Y si lo han leído, me parece que no tienen comprensión de texto. ¿Sí? Porque, señores, tienen que notificar a los ausentes. No pueden tomar ninguna decisión si no tienen el quórum correcto. Lo que ustedes están proponiendo en la Asamblea es eso precisamente, propuestas. Seguro. Y la gente debe saber que el administrador tiene la obligación de enviar por vía fehaciente a cada consorcista el texto del acta para que ese consorcista ratifique o no lo que se decidió en la Asamblea. Creo que también se complementa con la participación, ¿no? Está el bien. consorcista va, tiene derecho a participar y a controlar. Está perfecto. Entonces, si no lo hace, también es cierto, a los ausentes hay que notificarlo. Totalmente. Pero en muchos lugares, en mi opinión, me hago cargo de que es mi opinión, pues lo he visto, se los notifica, pero no fehacientemente. No, por eso hablé de que era fehacientemente. No se les hace firmar. Por la eso dije que recepción. tenía que ser fehacientemente. Exactamente, se vuelve a lo elástico, a lo light, a lo que permite justamente que se cometan algunas cositas. Yo el otro día, por ejemplo, hablaba con unas personas porque estábamos tratando de ver una convocatoria a asamblea, un pedido de convocatoria a asamblea, y una persona me decía, yo no tengo problema, yo firmo. No, le digo, pero no se trata solamente de firmar el pedido, se trata de participar en la asamblea, debemos estar en la asamblea. Entonces, en el 80% de los casos, ¿qué respuesta recogí? ¿Sabe qué pasa? Que yo con el administrador estoy muy enojada porque a mí me deben un montón de arreglos. Y si yo voy a la asamblea va a ser para pelearme con él. Lo mismo. No, Siempre usted se son tiene que pelear con él en su oficina. A Es la que son asamblea excusas, tiene que venir. Claro. La gente no interpreta que el hecho de anteponer una cuestión individual, personal de él, porque no me arregló esto, porque me contestó así, porque no le dio la orden que yo quería al encargado, porque esto o aquello, pretenden con eso justificar la no participación y la falta de control. Exacto. Entonces, bueno. Exacto. Bueno. No me digas que tenemos más preguntas. Che, no vamos a tener que pedir, Hugo, vamos a tener que pedirle ayuda a los compañeros del FOR, que vengan. No. Hoy nos pelotean a nosotros. ¡Epa! Y ellos, bueno, saludos muchachos, los tenemos presentes. Disfruten. Bueno, a ver, acá la señora Liliana de Mataderos nos pregunta si los libros del consorcio en Cava, ¿en dónde se inscriben? Y en la provincia de Buenos Aires, ¿en dónde se inscriben? En realidad, con respecto a la parte de libros, depende de qué libro se trate, tiene lugares de inscripción diferentes, ¿no? Exacto. Todo lo que es el libro de actas y administración, que es un poco el meollo, la estructura de todo el consorcio. Y el de órdenes, para mí es fundamental. Pero se certifican en lugares diferentes. Seguro. Tanto lo que es el acta y administración se rubrica en el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Nacional, registro nacional. Sí, ¿no? sí. Después, todos esos libros de sueldo, de órdenes, de jornales, de horas extras, ellos se certifican en la Subsecretaría de Trabajo. Claro. Acá a nivel local. Claro. Porque tiene que ver con toda la temática laboral, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y después, todo lo que es los libros más simples, como puede ser el registro de firma, libro de datos, solamente se certifican en el registro público de administradores. Ah, bien. No se hace a nivel, digamos, institucional de ciudad, sino el mismo registro lo hace. Está bien. Y después, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires siempre se certifica por intermedio de escribano. Ah, perfecto. Con lo cual también tenemos que tener tomar en consideración dos puntos. Si es un edificio nuevo, o si es un edificio que ya uno, digamos, está en funcionamiento. Si es un edificio nuevo, aquí lo que se hace siempre es constituir el reglamento de copropiedad y matricularlo, ¿no? Conforme a la normativa vigente por el mismo escribano, que es el que otorga las escrituras a medida que se van vendiendo las unidades. Y en el otro caso, digamos, que puede haber libros con los cuales
puede haber alguna pérdida, un administrador que se va y no entrega los libros, También. y que se va el tiempo y También. las necesidades del consorcio tienen que ser satisfechas de alguna manera. Ahí se puede reemplazar el libro y también a través de un escribano se pide que rubrique otro, que certifique otro. Está bien. Después hay una pequeña, simplemente comentario, que cualquier otro libro que pueda ser exigido tiene que ver con un inciso del Código Civil, que es el inciso I, que dice, llevar en forma los libros de acta, administración, registro de propietario y cualquier otro que exija la reglamentación. Claro. Esto a veces se puede quitar o se puede ampliar. Claro, claro. Bueno, nosotros vamos a dar por última vez en el día de hoy nuestras líneas de comunicación. Recordamos que la página del foro es www.forodeabogadosph.com.ar. El Facebook es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el Twitter es @foroabogadosph, el mail forodeabogadosph@gmail.com y el mail del programa es nosotrosyelconsorcio@gmail.com. Los invito cortito y al pie con un ultimísimo comentario muy breve para ir despidiéndonos hasta el próximo lunes. Bueno, en principio ha sido un gusto compartir con ustedes dos, compartir hoy este día de carnaval, Ajá. feriado acuoso, Sin cotillón. sin cotillón, pero compartiendo siempre este lindo espacio y esperando que Hugo se mejore de su resfrío. Sí, yo también. Así es. Bueno, un placer, Norma, como siempre a disposición de todos. Nos vamos, cariños. Hugo. Chao. Y yo también, bueno. 830. AM 830. Radio del Pueblo.